Ahora mismo pasamos a la tercera ponencia. Yo llevo 18 años en España y solo conozco un constante. Cada año se pide un consenso en la reforma educativa y ahora voy por fin a conocer sus detalles. Por fin Adelante. vas a saber la solución, sí. El título no lo puse yo, me lo puse Lucas, que como te has dicho ha tenido un papel muy activo en esta organización. Bueno, vamos a ver. Consenso, disenso, compromiso, acuerdo y tal. La cuestión es el pacto fallido una vez más, ¿no? Y es un tema claramente más político que económico, mucho más político, aunque también tiene un aspecto económico. Quisiera empezar por decir que aquí ha habido unos cuantos acuerdos. Es decir, no todo ha sido siempre un tremendo desacuerdo, hay una enumeración. De hecho, me he dejado la LODE. La LODE, en cierta manera, fue también un medio acuerdo, es una ley de un gobierno socialista que integra lo que eran las subvenciones en la forma de conciertos, que fue rechazada desde la izquierda a la izquierda y sigue siéndolo. Pero bueno, hay una lista. Los pactos de la Moncloa promovieron mucho la escuela pública. El artículo 27 estuvo a punto de hacerla saltar la Constitución, pero al final no fue así, no saltó nada. La Fundación Encuentro hizo un acuerdo, un documento que no llegó a nada, pero que recogió el apoyo de muchísimas organizaciones. La Ley Orgánica de la Educación en el Parlamento solo tuvo la oposición del PP. El pacto de Gabilondo llegó a ser, como ha dicho Vedera, un pacto acordado pero no firmado. Saltó en el último momento por motivos electorales. Y bueno, la subcomisión del Congreso es interpretable, pero tampoco creo que era como para que saltase por el 5%, que es la excusa o la justificación que se dio. Hay una decena de pactos autonómicos. No menciono el de Navarra, porque es el de Pacto para la Mejora de la Escuela Pública, dejando de fuera la privada, justamente en Navarra, lo cual es mucho dejar, ¿no? Pero bueno, ha habido 10 pactos. Fíjese que casi todos son muy recientes, excepto el de Extremadura. Claro, hay pactos como el de Extremadura, Murcia y tal, que son más bien pactos de legislatura, no son propiamente pactos a largo plazo. De todos estos, el único antiguo, o el que tiene más antigüedad, es el de Cataluña. También creo que es el más sólido, pero también quiero decir que es indisociable de la situación política, es decir, es la otra cara del empleo, el uso de la escuela, el aprovechamiento de la escuela para hacer país. Es el mismo proceso el que lleva a un pacto temprano que luego lleva a un estallido. Bueno, no si tú quieres presentar un frente en un terreno, tienes que cohesionar en los otros, ¿no? Y uno de estos otros, invariablemente, es la educación. Sin embargo, ninguno de estos pactos ha librado a las administraciones autonómicas de fuertes conflictos. Por ejemplo, el Pacto de Cataluña no evitó que hubiera una huelga general del profesorado contra la Ley Catalana de Educación un par de años después, ¿no? Y fue un pacto no firmado por el principal sindicato de profesores allá, que es la USTEC. Los pactos de Aragón y Comunidad Valenciana no han impedido que haya un conflicto al poco tiempo entre los gobiernos, en este caso de izquierda, y la enseñanza concertada. Es decir, los pactos no han logrado realmente ese consenso tan buscado, ¿no? Aquí la pregunta, sobre todo luego volveré a esa diapositiva que me he saltado, es qué tipo de pacto queremos. ¿Qué tipo de pacto queremos y para qué sirve? No hay algunas ideas básicas que se solapan, pero una que yo creo que ha pululado entre todos por FEDEA, los economistas, ciudadanos y demás, es el pacto de mínimos, el pacto de lo que nos une, ¿no? Vamos a pactar lo que nos une. ¿Qué nos une? Pues miren ustedes, por ejemplo, nos une que no queremos acoso escolar. Eso es fácil de pactar. Vamos a hacer algo contra el acoso escolar, que es terrible y tal. Y la pregunta es, ¿eso para qué sirve? Si ¿quién necesita un pacto para abordar el acoso escolar? E incluso, a día de hoy, incluso si no podría suceder que al llevar eso a la discusión sobre un pacto terminásemos convirtiéndolo en un asunto que provoca disenso. Porque provocase, bueno, yo creo que, a mí me parece que tal, aquí me conviene diferenciarme, etcétera, etcétera. Hay los pactos de intenciones, estos que dicen que los alumnos eran más guapos, más altos, más ricos, más no sé qué, se llevarán bien, son retóricos, pero luego no tienen traducción práctica.
Hay una idea también muy extendida que es la de vamos a partir de un diagnóstico compartido. No sé lo que se quiere decir con diagnóstico. Si diagnóstico es tenemos una tasa muy alta de repetición, bueno, eso es lo que el enfermo lleva al médico, no es un diagnóstico, eso es el síntoma, ¿no? Pero si queremos llegar más lejos de eso, me parece francamente complicado, me parece más fácil pactar las medidas que los diagnósticos. Jacques Maritain, que estuvo muy metido en la negociación de los derechos humanos, dijo una vez que, preguntado a alguien, no sé quién, sobre cómo habían podido pactar esa declaración gente tan distinta, tengan en cuenta que ahí estaba el bloque comunista, los países en desarrollo, los que habían estado a ambos lados de la Segunda Guerra Mundial, etc. ¿Cómo han podido pactar ustedes? Pues la respuesta de alguien fue porque podemos ponernos de acuerdo en esto si nadie nos pregunta por qué. Si podemos ponernos de acuerdo en las medidas por distintos motivos. Si puede ser que sea más fácil pactar las medidas en ocasiones que los diagnósticos, ¿no? Y, en fin, la última moda es el pacto que nace de la comunidad educativa y es reconocido por los políticos, que yo creo que es una pura entelequia, ¿no? Donde en los pactos anteriores decía pacto social, no es porque naciera de la comunidad, es porque prácticamente era un pacto tripartito, administración, patronal, sindicatos, que no iba muy lejos, que siempre mete más recursos y, bueno, eso es fácil, ¿no? Pero echar un pacto a la comunidad educativa, bueno, quien no conozca la comunidad educativa, que se pasee un rato por ella, porque las organizaciones de la llamada comunidad educativa, lo que Beck llamaría la subpolítica, las organizaciones de intereses, son mucho más sectarias y más ideológicas generalmente que los partidos, porque los partidos al final saben que tienen que llegar, no pueden tirarse años en plena inacción en los parlamentos y, por lo tanto, están relativamente acostumbrados a pactar. Las organizaciones de la comunidad normalmente lo que están es más acostumbradas a poner líneas rojas, ¿no? ¿Qué tipo de pacto? Para mí la respuesta sería la última, un compromiso razonable, también las palabras, claro, están muy bien, pero bueno, está sacado de Rawls y la idea es que no pactamos lo que nos une, sino cómo vivimos con lo que nos separa, ¿no? ¿Qué hacemos con aquello en lo que no nos vamos a poner de acuerdo, al menos hasta donde alcanza la vista? Si yo soy partidario de la pública y aquí hay un tercio de la población en la concertada y además ese tercio es más rico, más culto, más preocupado por la educación y más urbano que los otros 2 tercios, ¿cómo manejo eso? Yo puedo seguir intentando convencer a favor de la pública o a favor de la libertad de elección o a favor de lo que quiera, pero mientras tanto, mientras no convenzo, ¿cómo manejo eso? Y eso es lo que, bueno, pues Rawls llamaría un consenso entrecruzado, un compromiso razonable, etcétera. ¿Cómo vivimos con esa diferencia sabiendo que no va a desaparecer en el tiempo? Podemos formularlo de muchas maneras, pero la idea es, bueno, cómo gestionamos ese espacio del disenso, cómo conseguimos un compromiso. El compromiso es una palabra que en España significa enrocamiento, más bien, ¿no? Bueno, yo estoy comprometido con mis electores, yo estoy comprometido con los principios, eso me has metido en un compromiso, por lo tanto es muy malo, pero hay la acepción anglo, aquí sí que esa sí me gusta, porque es doble, no es como la evidencia, que es un falso amigo en traducción, ¿no? Esa sí me gusta, que también existe en castellano cuando se habla de un pacto de compromiso o una solución de compromiso o llegar a un compromiso razonable. Es ni lo tuyo, ni para ti, ni para mí. Vamos a ver cómo podemos convivir con esto, ¿no? Entonces creo que es posible llegar a ese tipo de compromiso y al que además añadiré lo de cooperativo o sinérgico, ahora verán por qué, o win-win o como quieras, ¿no? Y la segunda cuestión es, ¿y por qué uno? ¿Por qué un gran pacto? ¿Por qué un gran pacto cuando en cada aspecto de ese pacto cada cual tiene su línea roja? Y entonces resulta que si sumamos la línea roja de los nacionalismos, la línea roja de los sindicatos, la CEAPA y tal de la escuela pública, más la línea roja de los de la escuela privada y concertada, la línea roja de los profesores sobre no me toques, la línea roja de la autonomía, al final no queda nada que pactar, ¿no? Entonces, a mí me gusta, a estos efectos,
un modelo que es muy simple, pero muy popular en el ámbito de la gestión empresarial y de la gestión del conflicto, que es el llamado de Thomas y Kilmann, que dice, bueno, podemos dividir las actitudes de acuerdo con el nivel de asertividad, es decir, el grado en que yo estoy empeñado en que salga adelante lo mío. Me digo que lo mío sean mis intereses o mis valores o mi revolución o mi yo que sé qué, ¿no? Lo que yo defiendo, ¿no? Mi nivel de asertividad en eso y mi nivel de disposición a cooperar, entendido como disposición a que también el otro saque adelante sus objetivos, ¿no? Si todos somos poco asertivos y poco cooperativos, lo que hacemos es dejar todo fuera. De esto no hablamos, como es un problema, evitamos lo que nos separa. Lo dejamos para otra ocasión. Si yo cedo ante el otro y no doy importancia a lo mío, pues me acomodo, cedo, me rindo. Si solo doy mi importancia a lo mío y no a lo del otro, pues entonces compito, ¿no? Voy a por lo mío y, bueno, pues procuro aplastar al otro, propongo un pacto republicano por la educación o cosas de esas que se oyen de vez en cuando, ¿eh? Si acepto las dos cosas, es cuando llegamos a un compromiso colaborativo, es el ideal, a ver si todos conseguimos lo que queremos, el win-win, ¿no? Claro, eso es muy difícil cuando hay conflicto o hay recursos escasos, ¿no? Y aquí es donde Thomas y Kilmann pues plantean un quinto terreno, que es el del compromiso, es el de ceder. Yo creo que ahí es donde se dan los pactos, ahí es donde tiene sentido la palabra compromiso en su acepción minoritaria, esta de pactos de compromiso, soluciones de compromiso, etcétera, o que incluso en muchas ocasiones se puede ir más lejos de eso. Se puede partir de vamos a pactar un compromiso, pero es posible que en la búsqueda de ese compromiso, si hablamos de ese compromiso, encontremos cosas en las que todos vamos más allá que si estuviéramos simplemente en una relación competitiva. Y aquí es donde creo que es necesario tener en cuenta qué es lo que pasa con los pactos o los compromisos en materia de educación. Y es que hay unas líneas de fractura, divisorias, cleavages, o como quieran llamarlos, que constantemente vuelven y vuelven y vuelven. Algunas son más visibles porque son más escandalosas y otras no lo son tanto, pero a veces son más sólidas, más marmóreas, ¿no? Es obvio que la titularidad de la escuela es una, si es pública, es privada, concertada, etcétera. Es obvio que la religión es otra. La lengua, en particular la vehicularidad de la lengua, es otra. La ordenación, entendiendo por tal la vieja discusión comprensivo, especializado, segregado, como quieran llamarla, sigue presente. Es verdad que hay una mayoría a favor de la comprensividad, pero más en primaria que en secundaria, y el tema vuelve de una manera u otra siempre, ¿no? La financiación, entendido aquí no como otra versión de la titularidad, sino como cuántos recursos y de qué manera en educación y para qué, la autonomía de los centros, quiero decir aquí, y la propia profesión. Ojo, que cada vez que hablamos de algo, detrás está, bueno, ¿esto cómo me afecta?, ¿no? Entonces, esto creo que, a mí me parece que esto debe ser tratado específicamente y que debe ser tratado en el terreno del compromiso. No se trata de ponerse de acuerdo, se trata de gestionar de maneras razonables. Y eso es lo que en algún lugar he defendido como 7 posibles compromisos, ¿no? O 7 posibles compromisos razonables a los que he puesto nombres raros, que ahora explicaré. Y lo que explicaré no son propuestas concretas, son más bien ejemplificaciones de qué tipo de propuestas. Es decir, no pongo la mano en el fuego por ninguna de las propuestas, pero me parece que o avanzamos en ese terreno o nunca habrá pactos que no sean puramente retóricos o que no sean que una parte ha conseguido el 51% de la capacidad de decisión y llama pacto a su política, ¿no? Es lo que llama institucionalidad concertada, laicidad ecuménica, ciudadanía plurinacional, comprensividad excepcionable, crecimiento sostenible, autonomía transparente y revalorizar y reforzar la profesión. Institucionalidad concertada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la pública no se va a comer a la concertada y la concertada pues, tampoco va a desaparecer y tampoco va a crecer espectacularmente y la privada menos, ¿no? Una cosa que me llama siempre muchísimo la atención es que los enemigos de la concertada generalmente no lo son de la privada.
Sí, después de decir que la ciudadanía, la igualdad, y dice, bueno, pero si te lo pagas tú, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero yo parto de otra perspectiva, que es que la escuela es una institución. Cuando es concertada y cuando es privada también lo es, se va por obligación, tiene unos programas, tiene unos títulos del profesorado, tiene unas secuencias, tiene un montón de cosas. Y mi resumen de lo que creo que es posible ahí es que hay que introducir más mercado en el Estado y más Estado en el mercado. Es decir, yo creo que es posible someter o traer, si se quiere, a la concertada a unas normas de reclutamiento. Creo que los mismos sectores que salen lanzados a la calle diciendo que quieren elegir, que la religión, que su colegio, bla, 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 no saldrían contra que se integrase otro tipo de alumnos en sus centros, etc. Habría una larguísima discusión, pero sería otro terreno de debate, ¿no? En sentido contrario, creo que se puede y se debe introducir mucho más control o mucha más capacidad de intervención por parte de las familias, por parte de la comunidad y por parte de la administración en los centros públicos, ¿no? Más rendición de cuentas, si se quiere, en la pública. Laicidad ecuménica puede ser otro misterio, pero laos, laico, solo quiere decir lo de todos. Y ecuménico viene a ser otra manera de decir la reunión de todos de sus distintas posiciones. Yo creo que es muy posible combinar la laicidad de la enseñanza, que es una cosa, con un lugar para la religión en la escuela, que es otra. Porque la escuela, aparte de enseñar, tiene una función de cuidado, no nos engañemos. Si no fuera por eso, un tercio de la población se habría ido, o yo que sé cuántos. Y cuando nos toca elegir entre una escuela mala pero segura y una escuela buena pero insegura, si es que nos toca, si nos tocara, nos iríamos a la mala pero segura. Todos queremos esa función de cuidado para los menores. Entonces, si tenemos esa función de cuidado y hemos metido el mindfulness, la educación emocional, el baloncesto, la novela negra, ¿por qué demonios no la religión? En ciertas condiciones, siempre que sea claramente fuera de la enseñanza. Y además podemos cumplir el concordato en las mismas condiciones, si así lo quieren, que cualquier asignatura, las mismas condiciones, pero no con los mismos efectos, claro. Que tampoco lo dice el concordato eso. Pero, en fin, si hay que cambiar el concordato, se cambia. Pero, ¿y los que no quieren ni una cosa ni otra? Habríamos de abrir eso a las otras religiones, pero ¿y los que no quieren ninguna? Bueno, si quieren clases de ateísmo, que las pongan, si hay número suficiente, y si no, pues un cheque para que se dediquen a otras cosas, ¿no? Es decir, creo que este sería un ejemplo en el que se puede pasar del mero compromiso al win-win. Si usted era laico, aquí tiene un cheque para ir a baloncesto, o yo que sé qué, ¿no? Ciudadanía plurinacional. Bueno, el problema todos lo sabemos bien, es la vehicularidad. Y el problema es que la vehicularidad o la no vehicularidad, esto ya se hizo mal llamando una cosa Estado y a otra comunidad. Ya empezamos mal por ahí, ¿no? Después cuando dijimos la lengua, el castellano o el español y luego las lenguas propias. Y la mía, si esa es propia, es que las demás me son ajenas, ¿no? Pero si es verdad el famoso propósito de que se trata de que al final todos hablen bien, etcétera, eso no pasa por la exclusión de ninguna lengua de la vehicularidad. Podemos tener... los tribunales han sido muy moderados en eso, han dicho, déjeme usted el 20%, que es un día de los 5 que tiene la semana, si es que el inglés ha dejado algo, ¿no? Por otra parte, ¿no? Pero creo que esto se puede negociar y de hecho es lo que la gente quiere. Por más que se empeñe, por ejemplo, el Departamento de Enseñamiento, lo que dicen una y otra vez en los padres de las encuestas es que entre un 60 y muchos por ciento y un 80% quieren algún tipo de combinación en la vehicularidad, que por cierto es lo que quiere el Departamento en Francia, donde allí se hace una encuesta donde pregunta, ¿y no querría usted que las dos lenguas fueran vehiculares? Allí sí, pero aquí no, ¿no? Otra cosa es que haya miedo o que haya una espiral de silencio, y yo creo que esta situación debe ser revertida. Aquí sería otro ejemplo de win-win, podríamos ofrecer algún caramelo a cambio. Un caramelo, por ejemplo, pues podría ser, ¿por qué no en el resto del Estado?
poder estudiar catalán o cualquier otra lengua con una optativa en cuanto haya masa crítica, y si no la hay, por la vía en la que se meten todas las advanced placement en Estados Unidos, es decir, todo lo que tiene, todo lo que son materias que se meten online dentro del colegio, con la supervisión de un profesor. En fin, se pueden hacer maravillas en este sentido, ¿no? Comprensividad excepcionable, ese es otro palabra, viene del mundo jurídico, viene a decir, bueno, usted no hace lo que quiere, el objetivo es la comprensividad, que todo el mundo siga la misma educación, pero vamos a no empeñarnos, es decir, no podemos estar haciendo esto y al mismo tiempo que el 60, el 70, el 80% de importantes núcleos gitanos, por ejemplo, estén abandonando la escuela desde tercero, segundo o primero de la ESO, porque combinando la obligatoriedad con que no hay otra cosa para ti, pues te echamos, ¿no? Entonces, creo que es posible mantener la comprensividad y, sin embargo, crear ciertas condiciones en las cuales alguien pudiera marcharse. La cuestión es quién decide eso. Si decide el profesor, pues sería algo parecido al 30% de repetición a la larga, pero si lo que decide es, al final, la familia o el alumno, según la edad, con toda la orientación que se quiera, etcétera, etcétera, bueno, pues creo que podemos flexibilizar eso. Lo que no ponemos es mantenernos ciegos y puros, diciendo nosotros somos comprensivos, damos la misma educación a todo el mundo, pero hay decenas de miles de personas que salen sin siquiera llegar al último curso de la ESO. Crecimiento sostenible quiere decir que yo creo que hay que salir de la retórica de las ratios. Las ratios son una trampa. Cuanto menos alumnos tiene el profesor, más quiere diversificar y más grande se le hace la ratio. Y creo que va siendo tiempo de que en la educación entremos en la idea de que no solamente de profesor vive el alumno, sino que enseñanza, pares, tecnología interactiva, que la tenemos hoy como la quería Sócrates, en contra de lo que es el libro, que es totalmente mudo y pasivo, más allá de su texto. Todo esto permite mejorar mucho la productividad de la educación. Autonomía de los centros, sí, pero como no sé si llego a decirlo esta mañana, no me di cuenta de Antonio, ¿no?, que hay que ganársela y se puede perder, ¿no? Es decir, autonomía para funcionar bien, ¿no?, y con mucha transparencia, mucho retorno, mucha retroalimentación, y parte de eso es la evaluación. Y la última cuestión, bueno, la profesión docente, el profesorado siempre se queja de su prestigio y lo quiere, pero a veces parece que lo quiere como regalado. A ver, lo que da el prestigio al médico es la idea de que la nota de entrada es la más alta, de que la carrera es larga, de que el MIR es duro, etcétera, etcétera. Eso da prestigio a cualquiera. Lo asombroso es el nivel de prestigio que tenemos los profesores con lo contrario de eso, ¿no? Estoy considerando introducir un último elemento, que es el de la innovación, una última propuesta de compromiso, porque me parece que, bueno, es preciso romper con ese modelo, esto que esta mañana se llamó la gramática del aula, dar otro papel al profesor, etcétera, pero eso requiere otro clima. Y ese clima podría pasar por un acuerdo, compromiso y tal. Esta mañana se mencionó las 500 escuelas, o no sé si dijo que eran 500, pero el proyecto Escola 21, el proyecto Escola 21 en Cataluña, Escola Nova 21, tiene 500 escuelas. Se suele comentar que a saber lo que hace cada una de las 500, y creo que es verdad, a saber lo que hay en cada una de las 500. Creo que muchas se apuntan porque no pueden dejar de apuntarse, pero eso es lo bonito. O sea, eso tiene su riesgo, pero eso es lo interesante, crear un clima, o lo que Harvard llama una epidemia, ¿no? Llega un momento en que todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Alcanzas una masa crítica y todo el mundo quiere meterse en eso. Ahora bien, para meterse en eso hay que crear esa cultura, hay que crear ese clima y hay que garantizar que no te van a dejar estrellarte solo, que es el riesgo de la innovación. Y en ese sentido podría requerir un enésimo compromiso. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Estamos sobrepasando un poco el tiempo, pero vamos a dar tiempo para las preguntas. Sí, última fila y luego aquí en la primera. Me ha encantado la intervención de Mariano, enhorabuena. Yo creo que no ha sido un alegato a favor del consenso, que es una reforma en toda regla del sistema educativo.
Y yo voy a proponer lo contrario de lo que estabas tú diciendo. Olvidémonos del consenso y hagámoslo a partir de la libertad y de forma voluntaria. Porque si seguimos esperando a llegar al consenso de todos esos temas, pasarán otros 40 años. Yo creo que sería mucho más interesante, mucho más inteligente y práctico, efectivo, proponer medidas del tipo de las que tú has propuesto aquí y abrir la mano poniendo condiciones a que los centros se puedan unir o no a ellas, a la reforma curricular, a la innovación o al laicismo. Me da igual a cuál de ellas. El caso es que se inicie ese proceso de cambio, ese ambiente en el que al final, como tú decías, todos quieren estar. Quiero recordar aquí el sistema que se puso en marcha en Madrid de las escuelas bilingües. Era voluntario, pero requería unas ciertas condiciones por parte de los claustros antes de permitirles sumarse o no. Luego quizá falló en otras muchas cosas, pero creó un clima y un ambiente a favor del cambio en torno a la introducción del inglés como lengua vehicular en este caso. Y yo creo que el sistema educativo español lo que está pendiente es de un cambio de este tipo, probablemente sin acuerdo, sin consenso. Cuando es una iniciativa que no toca viejos temas, viejos problemas, puede funcionar así, que es el caso del bilingüismo, que luego merecería una evaluación aparte, pero no había ningún conflicto con el que, al revés, lo que dio el bilingüismo es una espita de, bueno, pues inglés y además va con los niños bien, y luego al final tiene un efecto camino, un efecto red, como se han apuntado todos, pues me tengo que apuntar yo también. Y eso está pasando a más velocidad que nuestra capacidad de valorar el bilingüismo, que el bilingüismo es una de las cosas que yo creo, el bilingüismo madrileño, tal, que merecería ser evaluada a la luz de qué otra manera. Quiero decir, yo no quiero entrar en la discusión, no es el momento, sería más largo, pero vamos, diría, más Duolingo y más películas en inglés, incluso en los centros, y menos bilingüismo de este. Pero creo que hay ámbitos que hay que distender. Y entonces hay que cambiar. Son necesarios los acuerdos no porque le vayas a decir a cada centro por dónde tiene que ir, sino al revés, para abrir el abanico por donde pueden ir los centros. Y entonces sí, entonces ahí entran los proyectos de centro, la autonomía de cada centro, etcétera, etcétera. Pero hay que abrir ese marco. Hay que abrirlo en terrenos como la titularidad, la religión, el tal y cual. Hay que abrirlo, porque si no los centros lo que están es esperando simplemente a ver cuándo vienen los míos, o a ver cuándo engaño a la administración, o cómo engaño a la administración y puedo hacer esto o lo otro, a pesar de que la ley dice ahora lo contrario. Inés. Sí, muchas gracias, muy interesante todas las presentaciones. Una pregunta para Mariano en relación con los consensos, aparte del tema de la lengua, la religión, etcétera, yo creo que hay un área que quizás sí que exige consensos, que es en la modificación curricular, pero ¿para qué queremos la escuela, no? Si tiene que transmitir, por ejemplo, enseñar a comunicar en vez de enseñar más gramática, si tiene que enseñar a interpretar datos en vez de hacer raíces cuadradas, si tiene que enseñar a trabajar en equipo en vez de solamente hacer exámenes y memorizar, o cómo se tienen que incorporar las nuevas tecnologías para tener unas capacidades mínimas de cómo aprovecharlas, ¿no? Y eso está más ligado a lo que puede regular el Estado, ¿no? Sobre para qué queremos la escuela, qué es lo que tiene que conseguir. Y ahí no sé si vamos a ser capaces, ¿cómo ves ahí los consensos, ¿no? Y luego, ya aprovechando, haría otra pregunta en relación con la intervención de Lucas anterior, sobre el papel o sea, cómo se consigue una enseñanza más individualizada, porque al final el que suspende o repite curso es porque no cuenta con unos recursos especializados de apoyo, ¿no? Como hacemos ese apoyo, o porque tiene que ir hacia una formación dual anticipada. Si realmente la forma de evitarlo es igualar por abajo, entonces se quejan los que efectivamente no llegan a desarrollar otras habilidades o capacidades mayores que tienen, cómo se puede complementar con financiación, recursos, vías alternativas. Gracias. Difícil ya, sí es la... Gracias. A mí, yo te diría que a mí prácticamente me da igual el currículum.
Yo soy muy convencido de que la gente aprende cuando necesita las cosas para aprender y cuando trabaja con metodologías de proyectos y cosas del estilo. ¿Qué orientación debería dar una administración sobre qué aprender en la escuela? Si yo tuviera que dar una orientación, la orientación que daría es: los alumnos tienen que terminar dominando los interfaces del mundo en que vive. Los interfaces quiere decir, ¿por qué en las escuelas se aprende, por qué nuestras escuelas nacieron como escuelas de primeras letras, con el cálculo y poco más? Bueno, pues había que entrar en un ámbito nacional y salir de la aldea, eso exigía una lengua común, había que entrar en un ámbito de mercado saliendo del autoconsumo y eso exigía cálculo, etcétera. Hoy en día, pues en un mundo global tienes que ser tolerante, tienes que tener cierto conocimiento multicultural, cierto conocimiento global y hoy por hoy aprender inglés mientras no lo arregle Google, que no lo ha arreglado todavía, pero lo arreglará. Pero bueno, de momento hay que aprender inglés. Si vas a un mundo digital, tienes que entender cómo funciona la computación, cómo distinguir la información buena de la mala, etcétera, etcétera. Si vas a un mundo, en cambio, tienes que ser resiliente, ser adaptativo, ser creativo y todo lo demás. Y si vas a un mundo que simplemente es grande, pues necesitas menos cálculo y más estadística, saber leerla, no digo saber hacerla, que es otra historia, y además música, lengua, etcétera. Esos son los interfaces. Y hay 1000 maneras de llegar a eso. Hay 1000 maneras de llegar a eso y lo importante es utilizar la capacidad de aprendizaje que tienen los alumnos para eso. Y esto, claro, conecta con esto de la diversidad, que ya te contestará Lucas, pero yo creo que lo que la escuela hace cuando mete a todo el mundo en el modelo 1 por 1 por 1 y hacerlo de la misma manera es dilapidar esa capacidad de aprendizaje, porque no permite que los alumnos diversifiquen. Entendemos generalmente diversificar como que el profesor te va a establecer un trayecto y ahora hace esto, quiero personalizar, entonces quítame la mitad de los alumnos porque me sobra ratio, ¿no? A mí me llama la atención cómo en informática ya nadie habla de enseñanza, sino de aprendizaje. Bueno, no se utilizaba la palabra enseñanza, pero en informática, inteligencia artificial no hace mucho quería decir sistemas expertos. Es decir, alguien, el médico, le enseñaba al ordenador cómo diagnosticar con una información, ¿no? Cómo hacer tal. Hoy en día eso se acabó, solamente interesa el aprendizaje. El ordenador se programa, digamos, se crea un contexto, por así decirlo, y a partir de ahí aprende en horas lo que antes costaba toneladas de datos enseñarle. Y en la enseñanza seguimos en lo mismo. Cuando hablamos de personalizar, estamos hablando de eso. Pero el que mejor personaliza es el alumno. El alumno es el que se da cuenta de que con un vídeo aprende y con un texto no, o al revés, o con sus compañeros va rápido y con el profesor despacio, o tiene que repetir esto. Entonces, demos aire a eso. Demos aire a eso fuera de la escuela y demos aire a eso dentro de la escuela, que eso es los espacios, tiempos, secuencias, etcétera, ¿no? Me alegro que coincidas con mi opinión. Por eso me ha traído. No. Sí. No, enhorabuena, Mariano, por tu intervención. Vamos a ver, yo estoy totalmente convencido por lo que has expuesto. Suscribiría prácticamente íntegramente el contenido de estos ejes sobre los que forjar un consenso. Pero claro, por otro lado, esto no tiene mucho mérito. Es decir, convencerme a mí es fácil, es sencillo. Es como predicar a un creyente, ¿no? Yo creo que hay una cosa, y es la pregunta que te hago, me gustaría conocer tu opinión. Creo que hay un problema previo, ¿no? Y es en qué medida en esta sociedad no hemos generado este clima, esta necesidad de buscar ese consenso sobre lo que tiene que ser la educación. Parece que vivir sin ese consenso nos sale gratis, ¿no? Y lo vemos. Alguien tiene que liderar esto. Obviamente, yo creo que los partidos políticos tienen una responsabilidad en esto. Es difícil pedirle a la sociedad que esto surja de manera espontánea desde abajo, porque sí. Y yo creo que ha estado flotando en las distintas intervenciones, ¿no? Cuando Lucas hablaba de
oye, ¿por qué estas diferencias en PISA entre Estados Unidos o Asia o entre España, los países asiáticos, en la forma en la que los alumnos acuden a estas pruebas de PISA, etcétera? Tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Cómo la sociedad ha percibido que la educación es importante y que, por lo tanto, tener un consenso sobre algunas cuestiones básicas es fundamental, es crucial, posiblemente lo más importante en lo que nos estamos jugando el futuro. Yo creo que la sociedad ha percibido, quizá incluso exageradamente, que la educación es muy importante. Es decir, yo creo que se sobreestima incluso en ciertos términos la importancia de la educación. Lo que no comparto es el por tanto. Es decir, lo que en la sociedad no pasa es y por tanto hace falta un consenso. Y ahí yo creo, no sé, se puede discutir. Carlin, lo cito antes, pero en un artículo que me gustó mucho en su tiempo, cuando España no fue capaz de formar un gobierno hace un par de rondas electorales, decía que aquí que era la tradición católica, ¿no?, la que nos hacía maniqueos. Yo creo que es la guerra civil. Yo creo que no hemos superado la guerra civil. Los países que han pasado por una guerra civil, que además no fue territorial, porque la de Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Pero aquí es una guerra entre buenos y malos. Ya está. Entonces todo el mundo la vivió, la vive y la vivirá durante mucho tiempo como una cuestión de buenos y malos, y estamos acostumbrados a esto, al bien y al mal. Y es muy difícil, por tanto, llegar a consensos, además en un tema tan sensible como la educación, aunque por otro lado no dejemos de decir lo importante que es de futuro, que es una cuestión, pacto entre generaciones, que bla, 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 pero no llegamos. Y en ese punto es donde me parece muy importante abandonar la idea del pacto en singular y sustituirla, y lo digo por mi lectura repetida, que las he oído 2 veces, de las 82 comparecencias que hubo en el Congreso y los debates con los miembros de la comisión y otros documentos. Creo que es muy, muy difícil un pacto global, por no decir imposible. En cambio, creo que sería relativamente sencillo en España poner a la mayor parte de la gente de acuerdo en torno a alguno de esos temas. De acuerdo en el sentido de decir, hasta aquí llega el acuerdo, aquí empieza el desacuerdo y lo vamos a vivir así. Por ejemplo, sobre religión, o por ejemplo, sobre la lengua, o por ejemplo, sobre la ordenación, comprensibilidad, etcétera. Cuando empiezas a mezclar y sumes a los que tienen su línea roja en la lengua, los que la tienen en la propiedad de los centros o la elección, los que la tienen en la de elección del director y el papel del profesor, al final las líneas rojas te dejan sin nada. Y el debate es sucio, porque cada uno dice una cosa, pero está pensando en otra. Entonces me parece una agenda mucho más distendida abordar esos temas tal cual. Por ejemplo, nadie se podría ir por el 5% de una mesa en la que se estuviera discutiendo la vehicularidad, pongamos por caso, ¿no? O al revés. Última pregunta. Sí, gracias. Quería, vista la incompetencia o la incapacidad para llegar a un pacto entre partidos políticos y luego además la dificultad que vemos todos de que cada vez que un partido plantea un pacto, pues claro, es que ¿cómo le vamos a dejar que él se lleve la victoria del pacto? Eso es imposible. O sea, yo personalmente, como ciudadana, no lo veo viable y veo las iniciativas que tenéis en Rede. Pregunto, ¿no sería posible que un grupo, no haya un grupo de sabios, pero que por iniciativa propia surgiera un movimiento que intentara llegar a ese tipo de acuerdos sobre, bueno, exactamente lo que tú has planteado, pero consensuado con una serie de personas de diferentes ámbitos? No digo ya organizaciones que están radicalizadas, como tú decías antes. O sea, yo veo capaces a muchas de las personas que están aquí de poder llegar a un documento de ese tipo y ponérselo sobre la mesa, ¿no? Y a eso ya, o sea, si ya encima el trabajo se lo hacen otros, no sé. ¿Qué opináis? A todos, sí. No hemos estado siempre tan lejos, ¿no? Es decir, yo tampoco subestimaría las cosas que se han hecho. El problema es, vamos a ver,
Eso se ha hecho, ha habido 3 ejemplos de eso, por lo menos que a mí se me ocurran, quizá haya otro. La Fundación Encuentro hizo un buen documento y consiguió un razonable acuerdo, que luego no pudo llegar a más, pero ya está. Efectivamente, ahora la iniciativa REDE, pues yo creo que está bien. Pues yo estoy en ella, pues, yo creo que está muy bien, ¿no? Que sí, que saldrá algo bueno de ahí, ¿no? Ha habido también una iniciativa de un pacto en las Islas Baleares, que fue isla por isla y tal, que bueno, pues también llegaron a muchas cosas, ¿no? Ahora bien, los 2 últimos pactos rotos son los que me llevan a mí a concluir que el mejor trabajo puede saltar por cualquier cosa. Y lo leído y oído en la subcomisión del Congreso también, que si yo veo que gente con la que es imposible pactar en algo, sin embargo son muy razonables en otras cosas. En otras cosas en las que está implicado aceptar cosas que ellos no defienden. De manera que estamos de acuerdo en unas cosas, somos intransigentes en otras y somos razonables en otras. Si lo mezclamos todo, es muy difícil, es casi un problema de decisión de Condorcet, es muy complicado llegar a algo ahí, ¿no? Por eso creo que una cosa es que los sabios se reúnan y hablen de todo, o los bien intencionados nos reunamos y hablemos de todo, en red, en un encuentro, lo que sea, y otra cosa es cómo luego realmente se llega a un pacto duradero, a un acuerdo, a un compromiso duradero, no eterno, pero duradero. Y ahí es donde creo que fragmentarlo y partirlo en trocitos sería una buena cosa.